I want the fucking money. I will play the goddamn game and I'll win. Because I want the money. Because I want to extend my influence. Bienvenidos. Hoy día aprenderemos sobre la historia de la familia Luksic. Esto se enmarca en un esfuerzo por migrar un poco desde la figura del emprendedor que se tiene hoy en día, de levantar capital, crear un negocio tecnológico y lograr crecer lo más rápido posible mediante blitzscaling o métodos similares, hacia otra forma de hacer negocios que es más con una mirada de familiar, de largo plazo, que es la forma latinoamericana. En cierta manera combina rasgos de la cultura europea, ¿no es cierto?, de tener empresas de larga trayectoria para crear riqueza generacional y partes de la cultura latinoamericana que vendría siendo el nepotismo de mantener la empresa a cargo de una familia por mucho, mucho tiempo. Entonces la historia de este imperio inicia con la inmigración y vida emprendedora del fundador, Policarpo Luksic Jutevich, un croata originario de Dalmacia, que llegó a Chile a comienzos del siglo XX y se estableció en la ciudad de Antofagasta. Ahí contrajo matrimonio con Elena Avaroa, miembro de una familia boliviana. Elena era nieta de Eduardo Avaroa. Bueno, en ese tiempo Bolivia, hace 30 años, la zona de Antofagasta había sido propiedad de ese país. Entonces fue en ese contexto minero, ¿no es cierto? La zona de Antofagasta es la ciudad con mayor cantidad de empresas mineras de cobre del mundo. Fue en ese contexto en el cual se dio nacimiento al patriarca, Andrónico Luksic Avaroa, que nació en el año 1926 y falleció después en el año 2005, quien dio origen a este grupo económico. Él estudió en Santiago de Chile y brevemente en París, aunque abandonó la Sorbona de París para dedicarse a la práctica de los negocios más que su estudio. Recién egresado de la universidad en 1948, aprovechó la inestabilidad económica de la posguerra para especular con divisas, logrando reunir $30.000 de la época. Con ese capital inicial, a sus 26 años, invirtió en una concesionaria de automóviles Ford y una casa de cambio en Antofagasta, negocio en el que se asoció con un tío materno. Aquella incursión sería providencial. En la concesionaria conoció ingenieros franceses que operaban una pequeña mina de cobre cercana, llamada Portezuelo, los cuales se enfrentaban en ese momento a dificultades financieras. Luxica aprovechó la oportunidad y, actuando como mediador, fue comprando su participación a cada socio francés en problemas. Para 1952 ya controlaba gran parte de la mina, su primer activo minero importante. Ahora, el golpe maestro vino poco tiempo después. En 1954, un consorcio japonés, Nippon Mining, mostró interés en Portezuelo, y Luxic adquirió el porcentaje restante que no poseía y negoció la venta total de la mina por cerca de $500,000, lo cual en la época era significativamente más que lo que representa hoy en día. Su primera gran transacción exitosa. Según relataría más tarde, él había pensado la cifra de moneda local. Él le dijo, los japoneses le dijeron 500.000, y él pensó, ya, 500.000 pesos, pero no, la comunicación no fue muy buena en la negociación y terminó siendo $500.000, los cuales eran significativamente más que 500.000 pesos. Con los fondos obtenidos, Andrónico amplió su radio de acción. Según sus palabras, el resto fue más fácil que seguir vendiendo automóviles. Durante la década de 1960 comenzó a diversificar sus inversiones, comprando acciones en empresas cupríferas como las de la antigua Anaconda Cooper,
en compañías pesqueras e incluso en el sector bancario. En 1964 trasladó su residencia y el centro de sus operaciones a Santiago, marcando el salto de una figura regional a un actor de alcance nacional. A finales de los años 60, el grupo Luxig ya tenía presencia en minería, industria alimentaria, por ejemplo, adquirió la fábrica de pastas Lucchetti en 1968 y otras áreas de negocios en Chile. La visión pionera de Andrónico Luxig, quien fundó la base de los holdings que hoy en día son Antofagasta Minerals y Ñiñenco, una empresa que cotiza en bolsa que tiene sobre una capitalización bursátil de sobre 15 mil millones de dólares a la fecha de marzo de 2025. Sumada a su audacia para aprovechar coyunturas económicas, sentó los cimientos del que se convertiría en uno de los conglomerados familiares más grandes de Chile. En las décadas siguientes, la familia Luxig desplegó una agresiva estrategia de expansión y diversificación, construyendo un holding multinacional con intereses que van desde la minería al sector bancario. Un pilar fundamental fue el crecimiento de Antofagasta Minerals, rama minera del grupo. Él fortaleció este brazo en 1980, cuando, aprovechando su estadía en Londres, tras el convulso periodo chileno de los 70, adquirió a la célebre familia Rothschild la propiedad del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. Esa operación le dio el control de Antofagasta PLC, entonces llamada Antofagasta Holdings, una sociedad con acciones listadas en la Bolsa de Londres desde el siglo XIX. Hoy en día, si uno busca claramente Antofagasta Minerals, Antofagasta PLC, cotiza en la Bolsa de Londres todavía. Sobre esa plataforma histórica, los Luxig lanzaron su expansión minera moderna. En 1983 el grupo obtuvo participación en su primera minera de cobre de relevancia, llamada Michilla. Esta minera queda también en la región de Antofagasta. En 1985 adquirió las compañías Anaconda Chile e International, los cuales eran propiedad de Atlantic Richfield, con lo cual incorporó el yacimiento de Los Pelambres a su portafolio. Los Pelambres se transformaría luego en la joya de la corona minera del grupo, desarrollada a gran escala con la entrada de socios japoneses como Mitsubishi, Marubeni, entre otros, que invirtieron sobre 1.360 millones de dólares por el 40% del proyecto en los años 90. Hacia el 2000, Los Pelambres inauguró su explotación a rojo abierto, consolidando Antofagasta Minerals como uno de los mayores productores privados de cobre en Chile. Actualmente, Antofagasta PLC, con operaciones como Los Pelambres, El Tesoro, Antucoya, Escondida, entre otras, figura entre los 10 mayores productores del mundo, contribuyendo significativamente a la industria mineral chilena y mundial. Paralelamente, los Luxig expandieron sus inversiones en banca, industria y servicios a través del holding Ñiñenco S.A. Este conglomerado agrupa empresas líderes en diversos rubros: el Banco de Chile, una de las principales instituciones financieras del país, la compañía cervecera CCU, y eso es algo curioso que se da mucho en los grandes empresarios de Latinoamérica. La relación con la cerveza. Si vemos en Brasil, Jorge Paulo Alemán, creo que es el número uno, también tiene relación con la cerveza y siempre relacionado con esta cultura alemana. Bueno, muchos alemanes migraron hacia Latinoamérica en la década de los 40 por la guerra y antes incluso, los cuales traían probablemente un diferente conocimiento que los locales, los cuales les permitió aprovechar esa falta de capital humano que existía en ese tiempo. Bueno, paralelamente, aparte de tener la CCU, también estuvieron desarrollando productos con valor agregado sobre el cobre. ¿Mm? Compraron distribuidora de combustibles, Enex, que hoy en día se conoce como Shell en Chile, la naviera CESAF y entre otras. ¿Mm? Muchas de estas posiciones se lograron mediante adquisiciones clave. Por ejemplo, en 1986 el grupo, asociado con el socio alemán Paul Leiner, compró una maltratada compañía de cervecerías unidas, que en este caso es CCU. ¿Mm? Y aquí está la clave
de cómo se forman estas riquezas que usualmente se asocian con la oligarquía o con riqueza generacional familiar, que es en periodos de privatización o de crisis económica de los países. En sí las recesiones son las que crean billonarios. Y eso lo podemos ver plasmado en esta situación. La familia Luxig tenía una buena posición una vez que llegó la crisis económica en Chile en los 80 y, y claramente lo supieron aprovechar y generaron un gran valor. Asimismo, a fines de los 90 se fusionaron el Banco Higgins con el Banco de Chile y posteriormente con el Banco Edwards. Banco Edwards, el cual, yendo más hacia atrás, el Banco Edwards, el gran pilar que tuvo el Banco Edwards fue la herencia de Federico Santamaría, que una mitad se fue para construir la Universidad Técnica Federico Santamaría y otra mitad se fue para el banco por ciertos problemas que hubo en el testamento. Hoy el Banco de Chile es el segundo mayor banco del país por activos. La diversificación geográfica nos hizo esperar. El grupo Luxemburg montó una temprana vocación internacional desde los años 80, saliendo a mercados vecinos como Argentina, Brasil y Perú, para acompañar el crecimiento de algunos negocios industriales. A través de Madeco, montó fábricas de cables y envases en Argentina en los años 90. También incursionó en Estados Unidos y Asia. De hecho, a inicios de los 80, él invirtió en una planta de manufactura de cobre en China. A inicios de los 80, justo cuando Deng Xiaoping estaba empezando a abrir el, ese país. En los Balcanes se aprovechó de sus raíces croatas para invertir en la caída del comunismo en los años 90. Durante las privatizaciones, adquirió importantes complejos turísticos de la costa dálmata y la cervecería Karlovac. Actualmente la familia es dueña de 3 cadenas de hoteles de lujo en Croacia, que capitalizan el auge del turismo en ese país. Un caso destacado de expansión estratégica fue la entrada al negocio naviero. En 2011, Guiñenco sorprendió al mercado en invertir en la casi centenaria empresa de transporte marítimo, la Compañía Sudamericana de Vapores, la CESAP. Actualmente, aunque inicialmente fue considerada una mala apuesta por las pérdidas de la naviera, los Luxig redoblaron su inversión, aportando casi la mitad de un aumento de capital de 1.200 millones de dólares en 2012. En 2014, la compañía fusionó sus operaciones de portacontenedores con la alemana Hapag-Lloyd, quedándose el grupo chileno con el 30% de la nueva entidad combinada. Esta movida se convirtió en un éxito rotundo años después, ya que Hapag-Lloyd pasó a ser el quinto transportista marítimo más grande del mundo, y el boom global de los fletes durante la pandemia elevó astronómicamente su valor, duplicando la fortuna de la familia Luxig hacia 2023. Varios factores estratégicos explican cómo los Luxig se convirtieron en uno de los grupos más poderosos de América Latina. En primer lugar, supieron aprovechar las crisis como oportunidades, adquirieron activos subvalorados o en problemas para luego reflotarlos. Por ejemplo, en plena recesión de 1982 compraron Madeco y otras empresas. Y igualmente, tras la crisis bancaria chilena del 82, mantuvieron ellos liquidez, lo que le permitió adquirir empresas como el Banco de Chile. Durante los años 90 se concentraron principalmente en alianzas internacionales, pero siempre cuidando mantener el control mayoritario. Así fue como se asociaron nuevamente compañías de cerveza Heineken en CCU para desarrollar el mercado cervecero, con Mitsubishi y consorcios asiáticos en grandes proyectos mineros y con Citigroup en Estados Unidos, logrando acceder a capital, tecnología y redes globales sin perder las riendas del grupo. Finalmente también listaron empresas en bolsas internacionales como Antofagasta PLC, que cotiza en Londres desde la década de 1990. Hoy en día, la familia Luxig tiene presencia empresarial en 128 países del mundo.
con negocios que van desde el cobre, la banca, hasta energía, transporte naviero, telecomunicaciones y bienes de consumo. La influencia de la familia Luxig en Chile se ha dejado sentir tanto en la esfera económica como en la política, a lo largo de diversas administraciones de distintos signos ideológicos. Desde temprano, Andrónico Luxig Avaroa demostró un pragmatismo político notable. Tenía el don innato de saber cómo relacionarse con el poder, no importa cuál sea su signo. Durante el gobierno socialista de Allende en 1970, cuando muchos empresarios se negaban rotundamente a cooperar con las nacionalizaciones, Luxig tomó la controvertida decisión de vender voluntariamente al Estado varias de sus empresas mineras en diciembre de 1971. Un movimiento de genio. Negoció directamente con el ministro de Economía, Pedro Buksovich, la transferencia de activos a la Corfo, a cambio de garantías para permanecer operando en otros sectores, como el agrícola y el alimenticio. Esta movida le aseguró conservar, por ejemplo, la empresa Luchetti, que el propio gobierno declaró inexpropiable por 5 años, aunque a coste de gran parte de sus negocios mineros. Sus pares del empresariado lo acusaron de vendido, colaboracionista, por ese trato con el diablo, aislándolo del gremio. En el régimen de Augusto Pinochet, la dictadura se aseguró de que los Luxig no ganaran ni un solo proceso de privatización de empresas estatales. Eso debido a su anterior colaboración con el gobierno de Allende. Andrónico Luxig se mantuvo en un discreto segundo plano. Se autoexilió temporalmente en Londres y repartió capitales gradualmente a la espera de tiempos mejores. Incluso fue objeto de auditorías tributarias exhaustivas y tuvo prohibición de salir del país por años. Paradójicamente, esta marginalización forzada se convirtió en una ventaja a largo plazo. Mientras tanto, los empresarios favoritos del régimen se sobreendeudaron en dólares, y al llegar la crisis financiera de 1982, muchos de estos conglomerados, conocidos como las pirañas, liderados por Cruzada, Vial, entre otros, colapsaron, y el Estado debió rescatarlos, incluyendo el Banco de Chile. Y ahí fue cuando, no fue la primera etapa de las privatizaciones, sino que fue después, cuando vino la crisis por el tipo cambiario, cuando gracias a la resistencia que mostró el régimen de entregarle y de darle acceso a la economía nacional, como ellos estaban muy poco expuestos a la economía nacional, tuvieron la oportunidad de no verse afectados por esa crisis y capitalizar. Un ejemplo concreto del peso político de la familia se dio con el Banco de Chile en enero de 2001, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos. El Banco de Estado, presidido por el economista socialista Jaime Esteves, acordó venderle al grupo Luxig un 17% de las acciones del Banco de Chile en manos fiscales, facilitando que Quiñenco tomara el control definitivo de dicho banco. Esta operación, calificada como un robo por algunos, de 120 millones de dólares, que el Estado tendió a Luxig, fue vista como un favor político por algunos críticos. En síntesis, la influencia de la familia Luxig se ha manifestado en su capacidad de adaptación política y en las redes tejidas en altos círculos del poder. Han sabido navegar gobiernos de izquierda y de derecha sin mayores detrimentos e incluso convertir circunstancias adversas en ventajas competitivas a largo plazo. Este poder fáctico se evidencia en que, al día de hoy, las decisiones de inversión o desinversión del grupo Luxig son observadas muy de cerca en Chile por su impacto macroeconómico. Y cualquier pronunciamiento público de sus líderes, por ejemplo, hoy en día, Andrónico Luxig, el hijo, no el patriarca, está muy activo en redes sociales como Twitter. El grupo Luxig ha seguido estrategias empresariales bien definidas para crecer y perdurar, muchas de las cuales recuerdan a las empleadas por grandes conglomerados a nivel mundial. Una de las más notorias ha sido la adquisición de empresas en problemas, que le ha dado la fama de tener olfato para comprar compañías subvaloradas o en crisis, recapitalizarlas y hacerlas rentables.
Ya en los 70 identificó esa oportunidad con el ferrocarril de Antofagasta que los Rothschild vendieron. Y más tarde en los 80 replicó la fórmula con Madeco y CCU. Esta estrategia contracíclica de ser avaricioso cuando los otros tienen miedo y de tener miedo cuando el otro es avaricioso, eh, fue clave durante la crisis de 1982 y luego la crisis asiática de 1998, permitiéndole ampliar sus holdings a un menor costo. Otra táctica es la clave de la integración vertical, ¿no es cierto? Y la diversificación sinérgica. No tiene por qué estar todo en la misma empresa, pero sí, si uno va a generar valor en una industria, debe tener como objetivo poseer empresas que aporten valor en todos los niveles de la cadena. Cosa de ir extrayendo ese margen en toda la cadena, no solamente al vender al consumidor o al extraer el mineral, sino que la cadena completa, verticalizar la operación. La expansión global del grupo se manejó con cautela pero firmeza. En lugar de internacionalizar todas sus operaciones de golpe, los Luxig optaron por alianzas puntuales y por exportar capital a nichos específicos. En Latinoamérica se asociaron con grupos locales. En Argentina y Uruguay con la familia Gilfy, la marca Brau Yeren en cervezas. En Colombia con Postobón para competir en el mercado cervecero. Bueno, volvemos a lo de la cerveza, la verdad, debe ser tradición, la zona de la que provienen todas estas familias probablemente, pero siempre está la cerveza en los negocios, por lo menos en Latinoamérica. Y en Perú con socio en la manufactura de cables. En Europa del Este capitalizaron su ascendencia croata para ser considerados inversores nacionales en Croacia, combinando patriotismo con negocios, y en Asia incursionaron temporalmente en China, con fábricas, y en asociaciones comerciales para la compra de maquinaria japonesa para aplicarlas en la minería en el norte de Chile. Una constante de su expansión ha sido mantener el control familiar. A diferencia de otros conglomerados que diluyen su propiedad, los Luxig han retenido a mayorías significativas en sus negocios clave, incluso al asociarse con multinacionales. Así quedó de manifiesto en los años 90 cuando concentraron la mayor parte de sus joint ventures internacionales, pero siempre preocupados de, de tener, de mantener en círculos de confianza el control de las empresas. Y esa es clave. A modo de resumen, la estrategia puede sintetizarse en aprovechar la crisis, diversificar con sentido estratégico, siempre siguiendo una línea y buscando la integración vertical, formar alianzas internacionales sin perder control y adaptarse a los tiempos. Gracias a ellos pasaron de ser un emprendimiento familiar local a un holding global latinoamericano, que sirve de referente sobre cómo una familia puede construir y mantener un vasto imperio empresarial. Y ahí está la clave también, mantener, si bien ellos solamente llevan 3 generaciones con riqueza, tienen mucho que demostrar para lograr convertirse en una de las familias que creen realmente riqueza generacional en el largo plazo. Algo clave que hizo Andrónico fue que después de su fallecimiento en 2005, la continuidad del imperio quedó en manos de su segunda esposa, Iris von Bona. Eso en el papel. Pero en la práctica, él tenía 5 hijos. 2 de su primer matrimonio y 3 del segundo. Y los hijos varones quedaron a cargo de un gran sector productivo del grupo. Andrónico Luxig Craig asumió el frente financiero y de servicios, Banco de Chile, entre otros. Guillermo Luxig Craig lideró el área industrial y de manufactura. Él ya falleció en 2013. Y Jean-Paul Luxig, nacido en 1964, tomó la presidencia del brazo minero. Esta división de responsabilidades permitió impulsar un fuerte crecimiento desde los años 80 hasta la actualidad,
con cada hijo concentrado en sus empresas clave. Andrónico, hijo ingeniero comercial de formación, se enfocó en Banco de Chile, la expansión de Quiñenco. Guillermo, durante gran parte de los 2000, manejó adquisiciones como la de Nex, la consolidación de CCU, junto a Heineken, hasta que murió por cáncer en 2013. Y John Paul ha sido el rostro de Antofagasta Minerals, ejerciendo de CEO y luego chairman de Antofagasta PLC en Londres, liderando la expansión de los pelambres y los nuevos proyectos mineros del grupo. Por otra parte, las hijas mujeres han mantenido un perfil más bajo en cuanto al manejo empresarial directo. No obstante, igualmente participan en el directorio de algunas filiales y sobre todo en actividades filantrópicas y sociales de la familia. En 2017, los activos consolidados de Quiñenco superaban los 54 mil millones de dólares. Claramente la filantropía fue un papel importante en la construcción de estos imperios familiares. La Fundación Luxig apoya muchas causas sociales en Chile, también causas como la Teletón, Fundación Amparo y Justicia, entre otras, y también financian ciertos centros de investigación en universidades. En el desarrollo comunitario han trabajado financiando la Organización Derecho para Chile, apoyando en situaciones de crisis nacional. Si los comparamos con dinastías globales, al igual que los Rothschild en Europa, que por más de 2 siglos han mantenido sus bancos bajo el control de la familia, o los Walton, que son más recientes pero dueños de Walmart, pero que también han mantenido el control en la familia, los Luxig han preservado la propiedad y gestión de sus empresas dentro del núcleo familiar. Esta continuidad generacional le ha permitido transmitir valores, visión de negocios y lealtades familiares que fortalecen la unidad del imperio, un rasgo común con los Rockefeller, Rothschild, Walton y otras dinastías. Eso es lo más importante, los negocios, lo más importante es la confianza que se tienen entre las diferentes partes. Y eso claramente se va perdiendo por causas naturales. Las familias, los núcleos familiares se van separando. Primos no son igual de cercanos que hermanos. Pero se puede contrarrestar esa tendencia a la entropía, ¿cierto? Se puede contrarrestar esa ley de la física, de la termodinámica, con la existencia de live players que generen entornos de colaboración familiar para mantener al núcleo unido. Al igual que clanes como los Rockefeller, han diversificado sus inversiones en múltiples sectores. Pero siempre hay que tener claro que esta diversificación vino después de conseguir una gran cantidad de capital y de dominación de mercado en la principal industria. Rockefeller dominó sobre el 90% de la producción de petróleo, producción y refinamiento de petróleo en Estados Unidos. Luxig dominó la industria de la minería de cobre en Chile. Y después, una vez que se genera esa riqueza, se empieza a diversificar para mantenerla y multiplicarla a lo largo de los años. La influencia político-social también. Estas familias comparten una tendencia a influir en las sociedades que operan. Los Rothschild, por ejemplo, financian gobiernos europeos en el siglo XIX. Los Rockefeller tuvieron un importante peso en la política, sobre todo con David, el nieto de John Dewey, en la política y economía de Estados Unidos durante el siglo XX. Los Luxig, considerando claramente las escalas, han sido actores de peso en las decisiones económicas de Chile y han cultivado relaciones con el poder político local e internacional, como ya analizamos previamente. Diferencias en su modelo de negocio y gestión del poder. La dinastía Rothschild se originó en el siglo XVIII. Mayer Amschel fundó el banco familiar en la década de 1760 y ha perdurado por más de 250 años, mientras que los Rockefeller surgieron a finales del siglo XIX con John Dee y Standard Oil. En cambio, los Luxig son un fenómeno del siglo XX cuyo ascenso real comenzó a mediados del siglo 1900. En pocas generaciones, el patriarca y sus hijos escalaron a la cima nacional, algo que a los Rothschild les tomó mucho más tiempo.
y expandiéndose en varios países. Cada dinastía construyó su fortuna inicial en sectores distintos: los Rockefeller, petróleo, los Rothschild, Banco Internacional, los Walton en retail, los Luxig en la minería del cobre. Claramente aprovechando las ventajas que todas estas dinastías juegan con las cartas con las que se le entregaron al nacer. ¿Mm? John Dee vivió en una época única, una oportunidad única, en un lugar donde existía mucho petróleo. Los Rothschild también, situación particular. Walton también, clase media pujante. También en este caso, Ruth Luxig. Si bien tienen inversiones en varios países, su influencia está concentrada principalmente en Chile y algunos negocios puntuales en el extranjero. En contraste, los Rothschild establecieron una presencia global en el siglo XIX, con ramificación en toda Europa, y hoy siguen operando bancos de inversión en diversos continentes. Los Walton dominan Walmart, que es una empresa multinacional con más de 10.000 tiendas en 24 países, influyendo en cadenas de suministro mundiales, e incluso los Rockefeller, aunque se centraron en Estados Unidos, tuvieron inversión en todo el mundo. Los Luxig, por otra parte, han preferido internacionalizarse, pero de la mano de asociaciones o compras selectivas. En términos cuantitativos, la fortuna Luxig, si bien enorme para estándares latinoamericanos, es menor comparada con algunas dinastías globales. La familia Walton, por ejemplo, suma alrededor de 200.000 millones de dólares. Los hermanos superan los 50.000 millones cada uno, lo que cuadriplica el patrimonio de Luxig. Los Rockefeller, si se considera la riqueza acumulada de todos los descendientes y fundaciones, también superaron ampliamente los Luxig. Se estima que superaron los 400.000 millones de dólares. Los Rothschild, por otra parte, han diluido su fortuna entre muchas ramas familiares, pero en el siglo XIX eran sin duda los más ricos e influyentes globalmente. Pero igual hay que considerar acá el porcentaje del PIB del país en el que se opera, que posee cada una de estas dinastías. Por ejemplo, Estados Unidos, con un PIB de 28 trillones, una familia que controle 280.000 millones vendría siendo el 1% de la economía nacional en riqueza. Por otra parte, en Chile, si una familia controla 53.000 millones de dólares, vendría siendo un séptimo de la riqueza, o sea, un 14%. Por lo tanto, riqueza comparativa y poder efectivo, capacidad de ejercer poder sobre el país, es más desde un punto de vista de los Luxig. Es más que la que tuvieron los Rockefeller, más que la que tienen los Walton y probablemente incluso más que la que tienen los Rothschild. Otra diferencia radica en la estructura de control. Los Walton mantienen su riqueza esencialmente en una empresa pública, de la cual poseen un gran porcentaje, pero no operan un holding diversificado propio. Los Luxig, en cambio, no operan un holding multisectorial, donde controlan numerosas empresas distintas bajo un paraguas común. Los Rockefeller gradualmente transformaron sus negocios en participaciones financieras y fundaciones, alejándose del control directo empresarial tras la disolución de Standard Oil. Hoy ningún negocio lleva el apellido Rockefeller. Y la actitud hacia lo público, claramente los Rothschild cultivaron bajo perfil. Los Luxig también han preferido la discreción. Ahora, últimamente, Andrónico Luxig ha tenido ciertas apelaciones públicas de la mano de una campaña como de lavar su imagen, ¿no es cierto? Pero obedece a contextos distintos, ¿no es cierto? Hoy en día, por las redes sociales y diferentes campañas de control y de manipulación social, en Chile se vivieron ciertas situaciones en las cuales llevaron a la población a estar más informado de esto y a tomar una postura negativa hacia esta riqueza. A modo de conclusión, la familia Luxig comparte con los grandes linajes empresariales del mundo la visión de largo plazo, el espíritu emprendedor, familiar, la diversificación y la filantropía, y han construido un imperio que en el contexto latinoamericano es equiparable su influencia
al que los Rockefeller o Walton eligieron sus países, pero como dije anteriormente, incluso más. No obstante, operan en una escala más modesta, claramente. Su modelo de negocio es híbrido, combina rasgos de las dinastías europeas con rasgos de las americanas. Esta singular mezcla podría considerarse estilo latinoamericano, ¿no es cierto?, de hacer empresa. Espero que esto haya servido para entender más sobre otro tipo de de cómo se construye riqueza generacional y de cómo se construyen imperios y dinastías familiares. Hasta la próxima.